En el día de hoy vamos a hablar sobre el cumplimiento de las formalidades aduaneras desde las obligaciones que asume un agente de aduana en calidad de operador de comercio exterior autorizado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es menester recordar que el agente de aduanas cumple una función principal acorde a lo contenido del decreto 1165 de 2019 con sus decretos reglamentarios, pero no es una historia nueva, es una historia que nace desde el año 1992, donde el papel del agente de aduana revierte una importancia desde su conformación societaria en persona jurídica, es decir, ya no somos agentes, personas naturales con un licenciamiento independiente, sino que somos empresas, sociedades constituidas a la luz del Código de Comercio colombiano que deben tener la obligación o deben cumplir mejor la obligación primero de existir jurídicamente en cualquier modalidad o tipo societario y posteriormente cumplir con unos requisitos básicos de autorización para ejercer su función de mandatarios aduaneros. Esta función, digamos, tiene una condición adicional. La primera es conocer perfectamente el diligenciamiento de los documentos que integran la cadena que me lleva a gestionar importaciones, exportaciones de mercancías o cualquier régimen aduanero. Recordemos que los regímenes aduaneros en Colombia están contenidos en el decreto 1165 de 2019 y son tres: régimen de importación, régimen de exportación y, y el régimen de tránsito aduanero. De allí que presta especial importancia que en esta condición de agentes aduaneros, aparte de realizar gestiones en nombre de terceros, entre ellos los importadores o exportadores, en Colombia el agente de aduana debe contar con una idoneidad en el conocimiento, en el reconocimiento de los documentos aduaneros que intervienen en la compra o venta de mercancías. Por eso entonces hoy hablamos de qué es el mandato aduanero a la luz de la norma aduanera y de qué es el mandato desde el punto de vista comercial. ¿Por qué? Porque tenemos la doble obligación y por eso es importante que nosotros como funcionarios que tenemos la calidad de representantes aduaneros o agentes de aduana y auxiliares aduaneros tengamos especial cuidado en agotar nuestra representación ante la DIAN como funcionarios de la agencia de aduana en entender cuál es la responsabilidad que tiene el agente de aduana con su cliente final, que en este caso es el importador y el exportador. Primero, tiene una primera vinculación o relación jurídica con el importador y exportador cuando suscribe un contrato de mandato o cuando le endosan aduaneramente el documento de transporte para efectos de la nacionalización de la mercancía o de la exportación de la misma. ¿Qué es el mandato? Es el ejercicio contractual que realizan dos personas respecto a la cual una de ellas, que se entiende es el mandante, le entrega autorización al mandatario, que es la segunda persona, para que en su nombre lo represente en unos trámites de orden general o de orden especial. Para este caso tendríamos un mandato de orden especial, porque efectivamente no nos están delegando la realización de toda la actividad que realiza el importador y el exportador, sino única y exclusivamente aquella que tenga que ver con el trámite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y ante los demás operadores de comercio exterior en sus gestiones de comercio exterior, para este caso importaciones, exportaciones o tránsitos aduaneros de mercancías. Y ese mandato comercial que involucra además una obligación de responder incluso por esa culpa leve, es decir, que debo ser lo suficientemente cuidadoso, respetuoso y diligente en el ejercicio de mi trabajo. Es decir, si me comprometo a clasificar mercaderías, si me comprometo a gestionar desembolsos de dinero, si me comprometo a representar al importador y al exportador ante operadores portuarios, si me comprometo a liberar documentos de transporte o a revisarlos, todo eso debe quedar contenido en un documento que se llama contrato de mandato.
Si no, entonces estaríamos dentro de lo que se conoce también como el mandato aduanero, que es lo que la normativa aduanera define como aquel contrato donde existe esa relación contractual entre importador y exportador, facultando a la agente de aduana a que lo represente efectivamente para realizar esos trámites aduaneros y de comercio exterior. Vemos como en el mismo contrato o en el mismo documento confluyen las dos condiciones, el del mandato comercial y en el del mandato aduanero. De allí que entonces, recordemos, ¿cuál es la importancia de la agente de aduana? Hoy tiene vinculaciones de orden comercial con el importador y el exportador, tiene vinculaciones de orden aduaneras a la luz de los 65, como lo acabamos de ver, y adicionalmente tiene que cumplir con unas obligaciones en calidad de operador de comercio exterior ante las autoridades que lo vigilan, controlan y efectivamente manejan sus autorizaciones o licencias. Esto quiere decir ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pero a su vez recordemos que también se constituyen mandatos, esta extensión de este mandato ante otras autoridades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que por eso incluso hoy tenemos la suscripción de documentos ante la ventanilla única de comercio exterior, que incluso extendemos esta autorización de diligencia y representación ante los operadores portuarios y aeroportuarios y ante las demás autoridades en donde tengamos esa facultad de representación. Por eso, además de todo este tema de operatividad en comercio exterior, tenemos una vinculación directa con las obligaciones que debemos mantener para garantizar el debido cumplimiento, es decir, la gestión adecuada del riesgo, de tal manera de garantizar que tanto nuestro cliente interno, es decir, ustedes, señores funcionarios, que además de ser funcionarios son empleados del operador de comercio exterior, esa gestión del riesgo también va desde mi debida diligencia y cuidado en el desarrollo de mis actividades, dependiendo del cargo que tenga, llámese gerente, llámese director operativo, llámese dirección jurídica, llámese auxiliar, llámese representante, porque finalmente incluso podemos hasta comprometer penalmente, en este caso no a la sociedad, porque en Colombia no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero sí de las personas naturales, que en ejercicio de su función, en este caso, faciliten o colaboren con temas vinculados, por ejemplo, con el fraude aduanero, con el contrabando, con la facilitación del contrabando y con todo el tema de los delitos que afectan el orden económico y social. Es importante además recordar que la primera obligación que tengo como funcionario de una agencia de aduanas es conocer la normativa aduanera. Por eso en estos espacios nos vamos a dedicar a retroalimentarlos en, primero, ¿dónde estoy trabajando? O sea, ¿cuál es la razón social y cuál es el objeto social de esa empresa donde estoy laborando? Que además por el ejercicio de mi desempeño como funcionario puedo comprometer la responsabilidad ante terceros de esta sociedad. Ese objeto social efectivamente me lleva a mí a entender que lo primero que yo hago para habilitarme como agente de aduana es suministrar las hojas de vida del personal que efectivamente me va a acompañar en ese ejercicio de intercambio de información Estado, sector privado. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, dentro de la estructura normativa se nos han reconocido con el nombre de auxiliares de la función aduanera. Y un auxiliar es aquel que coayuda con la función pública aduanera del deber ser, del deber estar, en materia de facilitación, en materia de seguridad, en materia de declaración. Y recordemos que declarar conlleva dos obligaciones. Una de la de informar. Yo, al suscribir las declaraciones de importación como agente de aduana, en mi relación, en mi contrato de mandato con mi importador y exportador, estoy dando fe de que esos documentos dicen la verdad de la declaración que estoy aportando como documento que me vincula con la administración fiscal para efectos de reconocer la verdad tributaria y la verdad administrativa de la mercancía, porque recordemos que hoy hay varias verdades importantes respecto a la obligación aduanera. Primero, la obligación de dar y la obligación de hacer. En este caso, nace con la obligación de hacer. ¿Qué debo hacer yo como agente de aduana? Primero, conservar esas condiciones mínimas calificantes y habilitantes. Y por eso es muy importante que nosotros, dentro del diario de ejercicio, entendamos que además
debo mantener unas condiciones de ética y de conocimiento en cuanto al reconocimiento de la mercancía, porque la función aduanera tiene, además de la función de recaudar el tributo, que en este caso es el tributo aduanero por excelencia es el arancel, que de acuerdo a la conformación que hoy nos trae el artículo 459 del Estatuto Tributario, el IVA se liquida con base y sumando el arancel declarado, es reconocer incluso cuando estoy en una condición extracontingente de esa causación, por ejemplo, ese arancel, que hoy lo tenemos con la aplicación de mecanismos como las validaciones de los acuerdos internacionales o de lo que hemos llamado tratados de libre comercio, que vinculan efectivamente un reconocimiento de origen de la mercancía para efectos de disminuir la tasación de esos aranceles o eliminarlos de manera gradual. Y además tenemos esa función extracontingente del reconocimiento de esa mercadería en razón al tratamiento de requisitos administrativos como vistos buenos o certificaciones ante terceras autoridades, sea por el tema ambiental, por el tema salubridad o digamos por un tema de seguridad, que es lo que involucra hoy los reconocimientos de ese tema de vistos buenos. Y lo otro es, dentro de esa obligación de hacer además, es tener claridad sobre la naturaleza de la mercadería. Entonces, digamos que todo eso lleva a que cuando yo me califico como agente de aduana, la primera validación en el cumplimiento de los requisitos es, yo le digo al Estado, yo tengo el personal idóneo, tengo la infraestructura suficiente para efectivamente ejercer mi actividad en el territorio nacional o en parte del territorio nacional, dependiendo del alcance de la autorización, que hoy no nos vamos a referir a eso, vamos a referir efectivamente cuál es nuestra función. Dentro de este artículo 43, cuando yo dentro de mi agente de aduanas soy o agente de aduanas o auxiliar, porque somos nosotros los primeros representantes de mantener esa autorización con vigencias y sin errores y sin faltas gravísimas que nos lleven incluso a cancelar la autorización. Recordemos entonces que dentro de esas faltas gravísimas, aunque aquí no está en la presentación más adelante, está la de obtener el levante de manera fraudulenta. Y ahí sí, a veces se dificulta porque cuando estamos en operación integral, actualmente en la agencia de aduanas SEA, en donde elaboramos, tiene varias sedes. Tiene entonces Bogotá, sede aérea, Medellín, sede aérea con aduana aérea, Buenaventura, aduana marítima, Cartagena, aduana marítima, Turbo, aduana marítima, Santa Marta, aduana marítima, en donde al realizar esa actividad, cuando ustedes suscriben una declaración por el volumen, pues obviamente hay unos filtros de validación en cuanto a creación de cliente y relación final del levante. Pero cualquier conducta que yo, en mi ejercicio como agente de aduanas, sobre todo el agente de aduanas que es el que tiene la facultad de dar fe sobre esas declaraciones que está firmando, entender que cualquier conducta que se salga del procedimiento normal para obtener un levante puede ser considerada como fraudulenta. Porque ¿qué es fraude? Incluso como fraude se entiende aquel acto que trata de darle apariencia de legalidad a algo que no lo tiene. Entonces, hoy podríamos decir que incluso una conducta fraudulenta para obtener un levante es tratar de darle la condición o una naturaleza específica en clasificación arancelaria de una mercancía para evitar un requisito administrativo. Hemos tenido análisis donde la administración ha dicho, sí, eso pudiera ser, ¿sí? Que es lo que conocemos como el famoso contrabando técnico, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros no podemos ser copartícipes y debemos ser lo suficientemente cuidadosos en la revisión de los documentos. No se nos debe escapar tener que hacer preguntas al importador o al exportador sobre la naturaleza de la mercancía, sobre las características. Para eso tenemos una guía muy práctica en la luz de nuestra normatividad, como son las descripciones mínimas. Dentro de nuestra oficina tenemos superiores jerárquicos y áreas de asesoría donde nos permiten realizar un apoyo sobre la clasificación arancelaria de la mercancía. Hoy, ustedes miren el artículo 44 que incluso me dice que la DIAN podrá, es una facultad, es un verbo facultativo, está redactado de manera facultativa, incluso
realizar evaluaciones. Estas evaluaciones hace muchos años sí se hacían, hoy se está pensando en retomarlas, llevamos muchos años diciendo este año sí, pero la realidad es que ante el incremento sustancial de cancelaciones de autorizaciones de agente de aduana, esta facultad que tiene la administración de evaluar a los agentes aduaneros y a los funcionarios que los representan, pues para mañana efectivamente puede ser un instrumento de validación de la idoneidad profesional y de los conocimientos que en comercio exterior tengan los operadores de comercio exterior. Por eso además se les exige o se nos exige hacer un seguimiento a todo aquel que tenga esa facultad de representar al operador de comercio exterior, en este caso al agente de aduana, ante la autoridad, y por eso no solamente el que suscribe declaraciones, sino que se incluye al auxiliar, de validar su debida diligencia y cuidado y efectivamente la buena fe con la que se presta este servicio. Y a partir de ahí establece una cantidad de conductas que hoy nosotros las tenemos debidamente socializadas con ustedes a través de nuestro código de ética, que ya el área de recursos humanos y el área de cumplimiento ha compartido, pero vámonos a tres condiciones claras. Uno, la idoneidad. Dos, la transparencia. Tercero, la debida diligencia, que es lo que yo quiero aquí. Yo sé que a veces el volumen del día a día de las operaciones nos saca de tener el cuidado de revisar, de por lo menos revisar 2 o 3 veces una declaración antes de subirla al sistema informático. ¿Y por qué hago la validación sobre este tema? Porque recordemos que hoy subir esas declaraciones al sistema informático involucra doble obligación, y es la de mantener la continuidad de esa operación vinculada con esa primera validación y uso del sistema informático, porque hoy incluso se puede considerar que al no darle continuación al paso de esas declaraciones inicialmente subidas al sistema informático, se considere mal uso del sistema informático. Y entonces poco a poco vamos llevando efectivamente a una progresiva carga de infracciones que nos van incrementando el riesgo en calidad de operador de comercio exterior, porque aunque hoy ese riesgo se mida frente al volumen de operaciones, frente al error de operaciones, pues miren y observen que hay unas reglas mínimas de conducta para los administradores, representantes legales, agentes de aduana y auxiliares. Es importante además reconocer que una primera regla de conducta es, para medir esas validaciones, es no haber, efectivamente, no estar en ninguna de las condiciones de inhabilidad. Y una de las condiciones inhabilitantes es haber efectivamente elaborado, haber sido socio, haber sido representante o administrador de otro operador de comercio exterior que tuviera como sanción la cancelación de la agencia de aduana. De allí viene entonces que, para nosotros sí es importante. La primera vinculación es conocer a nuestro cliente, ¿sí? ¿A quién le estamos sirviendo de mandatario? ¿A quién le estoy firmando yo las declaraciones? Y aquí me valgo una cuñita. Conocer al cliente también significa, aunque yo no hago ni estoy en la obligación de conocer las condiciones específicas del contrato de compraventa internacional de mercancía, sea porque estoy dentro de un proceso de importación o porque estoy dentro de un proceso de exportación, valga la pena aclarar que el conocimiento del cliente va más allá de irle a hacer la visita. Es que sí le hice la visita domiciliaria, verifiqué que efectivamente la sede estuviera en funcionamiento, hice una validación de su tema financiero, porque además eso me lo pide la norma. Es ir más allá, es decir, ir más allá es conocer efectivamente cuáles son esas condiciones. Y mucho más porque hay una obligación en la valoración a manera de la mercancía que me lleva a que incluso yo firme declaraciones de valor en nombre de mi cliente, ¿sí? Entonces, cuando tú estás firmando declaraciones de valor en nombre de tu cliente, ¿sí? Viene por allá un articulito que habla de solidaridad, ¿cierto? Y lo deja a la interpretación de la misma administración. Si yo voy a agotar ese trámite, pues por lo menos debía haber validado que la información que me otorga sobre aspectos como vinculación, causación de cánones, efectivamente precios, pues por lo menos tengo una racionalidad en relación con las importaciones previas, o si es un cliente nuevo, pues efectivamente que tenga ese antecedente, por lo menos de trayectoria efectiva.
Esto es un tema absolutamente necesario, absolutamente importante, porque para mí sí es importante ese artículo 50, desde la conexión que yo tengo como operativo en cada una de las sedes que dije, marítimas o aéreas. Sí, es que el conocimiento del cliente solo le corresponde agotarlo a la gerencia o a la subgerencia o al área jurídica o el que vaya a hacer la visita. No, 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 no. El conocimiento del cliente no solamente verificar que efectivamente tiene una planta, que tiene un almacén, que tiene una fábrica, que hay coincidencia entre el registro mercantil y el domicilio, que me tomé la foto con el representante legal y que cada año ve. No, hay que mantener ese conocimiento. Quien más conoce al cliente son ustedes, las personas que están atendiendo día a día las importaciones y las exportaciones. Y uno desde ahí efectivamente puede hacer una trazabilidad importante a mirar si hay saltos abruptos en precios negociados, en tipo de mercancía negociado, en cambio abrupto de actividad económica, y son ustedes los que nos tienen que subir las alarmas a nosotros, al personal directivo de la organización, de tal manera que ustedes en ese día a día nos digan, venga, seguimos teniendo para el sector automotriz mucha problemática con un cliente vinculado o con algunos clientes vinculados con las descripciones de la mercancía. A nosotros nos tienen que subir las alertas porque toda la compañía tiene que alertarse. Algo está pasando con ese cliente que está obteniendo muchas inspecciones físicas o estamos teniendo demasiada controversia, por ejemplo, en temas de cereales o en temas de cantidades o en temas de excesos. Entonces usted dice, un exceso, sí, tenemos actualmente un cliente de una operación muy pequeña donde 3 excesos consecutivos por error en el despacho de su proveedor que han causado graves problemáticas posteriormente en el entendimiento si se causa o no se causa el abandono de la mercancía. Esto quiere decir que el conocimiento del cliente no es solamente ese listado taxativo que aparece en el artículo 50 donde primero dice, verifique el domicilio, verifique que la actividad económica declarada en el RUT y en el certificado de cámara coincida con lo que efectivamente está no solamente realizando en la actividad, sino que además sea consecuente con las materias primas o bienes finales que esté importando. Verifique los estados financieros. Ah, no, es que yo no soy financiera, yo soy el de comercio exterior en esta agencia de banda, yo soy el director operativo, yo soy el auxiliar, yo soy el que digita, yo soy el que va y hace la operación en el puerto para retirar las planillas en el documento de transporte. Cada uno de nosotros es un elemento integrador del conocimiento del cliente, ¿sí? Porque, ¿y qué tal que ocurra que yo le dé levante a unos alternadores y que yo sea el que simplemente haga el trámite de retiro de planillas en el puerto para que el transportador despegue y me doy cuenta que en medio de vamos a suponer una operación, un trasvaseo, me doy cuenta que ahí no iban alternadores, sino que iban cigüeñales o cualquier otro tipo de mercancía idéntica o similar que no sea la efectivamente declarada? Soy yo el primero el que va a perder. Ah, no, eso me pareció normal. No, no, pero un momentico que no hay coincidencia. Eso es conocer al cliente, es poder todos integrarnos en entender que no solamente es el listado que me está poniendo ahí la norma, que técnicamente yo diría, ah, no, lo valía jurídica o lo valía contabilidad, sino que desde la operativa yo también estoy obligado a mantener esa consistencia entre lo que estoy haciendo desde la ejecución y lo que estoy viendo en los documentos que están pasando por mis manos en el día a día. Allí viene entonces la primera obligación. La siguiente obligación nuestra es mantener la identidad de nuestro personal. Y la identidad de nuestro personal es que no suplantemos, no solamente la identidad desde el carnet físico, sino desde las firmas cuando estoy manipulando el sistema informático, ¿sí? Entonces, digamos que en esa referendación, en esa suscripción y emisión de documentos, cuando yo tengo esa capacidad de firmar, quien tenga firmas en el sistema informático autorizado, tengan bastante cuidado. Miren, yo tuve un caso, y vamos a hacer análisis de caso, de un importador al que le iban a hacer un gemeleo y le iban a robar su carga, una carga pequeña que llegó vía courier. Lo llaman de una de las empresas de correo y le dicen, miren, vamos a tener que hacer cambio de régimen porque su valor declarado excede el valor. La mercancía venía con un valor en factura y un valor en la guía de $6,000.
y ya sabemos que por tráfico postal y envíos urgentes el tope es de $2.000, ¿sí? Perfecto. Lo llaman de la empresa, entonces le vamos a tener que hacer el cambio de régimen. Si usted no tiene agente de aduanas, nosotros lo podemos referir con nuestro agente de aduanas. El cliente se quedó tranquilo. A los 5 minutos lo llaman de una agencia de aduanas. Vea, somos la agencia de aduanas tal, lo estamos llamando por tal documento de transporte, y coincidencialmente tenían toda la información de su cargo. El señor fue a verificar en el sistema y le pareció muy coincidente. Cuelga con el operador de tráfico postal y lo llaman de la agencia de aduanas y le dijo, listo, vamos a empezar a hacer la operación. Estaban vinculados en la página web, Para resumir la historia, siguió el trámite hasta que efectivamente le pidieron unos documentos, los mismos documentos que se piden para creación de cliente. Él los mandó, su cédula, su domicilio, todo lo demás. Y después los llaman y le dicen, gírenos ya la plata del anticipo, pero como ya nacionalizamos, ya obtuvimos levante, gírenos todo. A él le parece sospechoso, gírenos todo, entonces le dice, envíeme la declaración de importación. Le enviaron la declaración de importación. Después le dice, ¿y cómo me va a mandar la mercancía? No, es que la mercancía ya se la estamos mandando por tal empresa de transporte. Él cogió la guía que supuestamente le enviaron, llamó a la empresa de transporte, y la empresa de transporte le dice, no, este número de guía no corresponde, efectivamente esa es una guía, pero está alterada. Para resumir la historia, resulta que en la declaración que le enviaron, efectivamente sí había sido tramitada por el sistema, tenía un valor declarado de $200 y con el nombre y firmada por una agencia de aduanas de conocida reputación a nivel nacional. Cuando se hace la validación de la veracidad de esa declaración, resulta que al interior de la agencia de aduanas, una funcionaria que tenía firma en calidad de declarante había prestado y tenía el negocio al interior de la agencia de aduanas de vender las declaraciones a terceros, y efectivamente logramos retrotraer toda esa información y la agencia de aduanas finalmente no se había dado cuenta por el volumen de la operación. O sea, mi mensaje es, nosotros desde la gerencia pactamos con ustedes un contrato de buena fe en su diligencia y en mantener efectivamente bien custodiadas esas firmas y que efectivamente no se presten para el delito, porque este es el principal mensaje. Si queremos ser operador económico autorizado, tenemos que tener confianza con el equipo de trabajo que hemos integrado y sobre todo a ustedes que les estamos entregando la firma de los documentos que están respaldando la actuación de la agencia de aduanas ante terceros. Este es un caso de una agencia de aduanas nivel 1 de conocida reputación en donde efectivamente el delincuente lo tenía al interior de su compañía. Por eso es un mensaje importante sobre estos dos numerales que estamos aquí transcribiendo. Cuando yo le traslado a un tercero, sea para, no, yo te presto mi carne para que entres al puerto, no, o sea, ni al gerente general de la compañía, no trajo su carne a jefe, usted no puede entrar al puerto. ¿Por qué? Porque efectivamente estoy suplantando mi identidad. Y en el mismo sentido, el cuidado riguroso que debo tener de mi firma, porque efectivamente, miren lo delicado que finalmente a estas personas se les penalizó, porque eso efectivamente ahí incurren en varios delitos, y desafortunadamente, pues la agencia de aduanas está con un antecedente no muy positivo ante la administración, ¿cierto? Y ahí es donde sí, para que ustedes no se asusten, nosotros debemos, al tenor de los controles que se hacen en temas de seguridad, estar validando efectivamente las declaraciones que de aquí salen a través de nuestro sistema informático. De allí viene también una importancia dentro de las documentaciones que nosotros expedimos como agentes de aduana, y es ¿para qué sirve la inspección previa de mercancía? O sea, la inspección previa de mercancías está incluida en nuestra normativa como esa facultad que tiene el agente de aduana cuando declara, o el importador directamente cuando es declarante directo, o el importador cuando lo hace a través de un tercero como el agente de aduana, de hacer esa verificación de la mercancía. Y aquí valido, señores, cuando yo hago una inspección previa, debo agotar todos y cada una de las etapas de verificación de la mercancía.
Como hoy la costumbre comercial nos lleva a contratar terceros, operadores de comercio exterior, que prestan el servicio de verificación en cada una de las instalaciones portuarias o en las zonas primarias como depósitos, pues efectivamente esa validación se da entre el importador y el operador que contrate para tal fin. Pero es que soy yo, eso no lo va a firmar. En el radicado que hago ante el sistema informático aduanero no queda la firma del operador, queda mi firma como agente de aduana. Entonces aquí yo sí llamo la atención, ojo, pues también tengo que mirar con quién es mi partner, quién es esa persona que está efectivamente cómo se hizo esa verificación. Porque yo estoy dando fe de lo que un tercero me está informando que reconoció, ¿sí? Eso cuando no lo hago yo directamente como agente de aduana, ¿sí? Y porque hoy la normativa incluso me dice que yo puedo legalizar excesos según registro previo que haga de la inspección de la mercancía al tenor del artículo 52. Entonces, obsérvese que sí tiene mucha importancia saber cómo levanto, cómo informo, qué voy a informar como exceso, qué voy a informar como diferencia, cómo voy a hacer para establecer la naturaleza y qué me está diciendo ese tercero que efectivamente yo tengo que acreditar a través de un documento que además al tenor de la normativa de documento soporte se denomina documento soporte, incluso para poder legalizar sin pago de rescate mercancía diferente o mercancía en exceso, ¿sí? Que es la modificación que trae el decreto 360 de 2021 cuando permite incluso la legalización del exceso, ¿sí? Esto, ¿cuál es nuestro mensaje aquí? Tenemos dos formas de hacer inspección. Primero, y es que es facultativa, no es obligatoria, pero nosotros le estamos vendiendo, informando siempre al cliente la importancia. Ay, es que es el mismo proveedor, es que es la misma mercancía, pero nos han llegado casos en donde hemos detectado el error de despacho ya cuando la mercancía está en las bodegas del cliente. Y ahí vienen muchas dificultades incluso para generar el tema de, venga, me llegó una mercancía que no venía para Colombia, sino que la mía iba para otro país y viceversa, hubo un error en el despacho, ya la tienen nacionalizada. Pero más allá de eso, vamos a entender la importancia de hacer bien hecho una inspección previa. Si el cliente decide hacerla a través de un operador, porque además de la costumbre comercial, sobre todo en temas operativos marítimos, en la operación marítima, entonces, o portuaria, entonces, ojo, o sea, por lo menos nosotros como agente de aduanas tenemos que tener la diligencia y cuidado de validar con ese operador el alcance de esa revisión, porque si yo la revisé al 100%, entonces al 100% que se traduce al 100% en ese informe final que me entregan, porque es que de ahí efectivamente yo voy a hacer, a generar el radicado que va a constituirse documento soporte de la importación y que si queda mal levantado, entonces tenemos dos obligaciones. Les dije al inicio, tenemos un contrato de mandato que tiene dos perfiles, uno aduanero y otro comercial. Y si el importador me dice, sí, yo contrato al operador, pero venga, usted tiene la obligación de vigilar que es lo que le está diciendo, entonces si hay un error, yo incluso tengo la obligación de salir en indemnidad ante el importador. ¿Qué significa salir en indemnidad? Significa tener que pagar el error. Esa es la consecuencia, ¿sí? Y si pagar el error puede llegar incluso hasta perder la mercancía, pues ojo, que entonces ahí también viene posiblemente una investigación aduanera que si la decomisan, pues a mí también me sancionan como agente de aduana por hacer incurrir al importador en la causal de aprehensión, ¿sí? Entonces, eso es entender que esa inspección previa, cuando yo le estoy haciendo para efectivamente verificar la naturaleza de la mercancía y la cantidad de la misma, soy responsable dependiendo del alcance que me haya dado el importador en mi contrato de mandato, ¿sí? Independientemente que la operación de verificación previa la haya hecho un tercero. Y ahí viene que también entonces tenemos unas obligaciones y unas responsabilidades. Desde el punto de vista fiscal, obligación se traduce a un régimen sancionatorio. Creada la obligación, crear la consecuencia entre el incumplimiento de la obligación, esto se llama sanción, ¿sí? Hoy tenemos que seguir trabajando con las sanciones establecidas en el decreto 1165 de 2019 y recordemos que la primera obligación que yo tengo como agente de aduana es garantizarle al Estado,
al Estado que mantengo el cumplimiento de los requisitos mínimos en patrimonio, en personal, en seguridad, en conocimiento del cliente. Entonces, ahí viene una cantidad de condiciones. Aquí me están escuchando los contadores, entonces el área contable sería la obligada en levantarme la alerta a la gerencia. Venga, nosotros somos nivel 1, estamos autorizados bajo un patrimonio mínimo que se va actualizando anualmente, dependiendo de la cifra que saca la entidad, nos estamos bajando, o sea, vamos en el mes 2 y estamos teniendo una reducción superior al 20%, hay que levantar la mano, porque eso me puede dar cancelación, hay que levantar la mano, ¿sí? Y no es porque me pueda dar cancelación, no solamente por eso, sino porque la norma me permite a mí un saneamiento a tiempo de esa reducción de patrimonio, que incluso me puede llegar a prevenir un cierre. Entonces, este es un ejemplo. Y ahí que tiene que ver los de comercio exterior, pues nada, ahí tiene que ver todo el área gerencial y el área contable, donde miren que sí participan en esa condición de mantenimiento de requisitos mínimos. Entonces, la primera obligación es mantener mis requisitos mínimos. Que mis requisitos mínimos es mantener el perfil de los auxiliares, de los agentes de aduanas y auxiliares, sí. Entonces ahí es donde yo, por ejemplo, tengo que ir mirando con cada uno de ustedes, que los tengo registrados, que efectivamente no estén incurriendo en delitos o en condiciones inhabilitantes, que efectivamente, o incompatibilidades que efectivamente me afecten el mantenimiento de la autorización, en este caso de la autorización, porque lo que se habilitan son los lugares de la autorización. Que el conocimiento del cliente, como les acabo de decir, miren, caso 2, es otro elemento que me da lugar a la cancelación de la agencia de aduanas, antes de pasar a eso. ¿Acepto? Entonces, caso 2, conocimiento del cliente. Pero es que yo tengo que conocer incluso hasta el tema financiero, sí. Y dentro de ese conocimiento del cliente hay una cosita muy importante que dice cambio abrupto de la actividad económica, ¿sí? Ahí viene el ejemplo que les doy. Miren, observen que el cambio abrupto de la actividad económica, de la actividad, es decir, ve, estos son bananeros, ve, porque están importando neveras para uso comercial. Yo me tengo que hacer la pregunta, porque tengo que mirar si efectivamente es que es una operación extraordinaria. No, es que sí, vamos a surtir de neveras a todas nuestras sedes, listo, todo hace parte de una adquisición de un activo fijo para mantener una estructura en el funcionamiento. Pero pues sí será muy extraño quien se dedica a exportar muebles que mañana me diga que va a hacer una exportación de arroz, ¿sí? Y pasa. Y este caso es de la vida real, el de los muebles con el arroz, ¿cierto? Entonces, venga, llamemos la atención, señor operativo. Venga, jefe operativo, gerente de la oficina, de la sucursal por donde se pretende hacer la exportación. Pues que este señor está registrado aquí, tiene como actividad económica la comercialización y exportación. Yo le tengo todo el registro de seguridad antinarcóticos para exportar muebles, ¿cómo le voy a justificar la exportación del arroz? Y tengo que levantar la mano porque eso, no hacerlo en tiempo y que efectivamente después eso termine en exportaciones no formales o no legales por cualquier condición que se llame, así haya salido legalmente del país, pues digamos que efectivamente levanta un antecedente a la agencia de aduanas. Y ahí viene todo el tema del conocimiento del cliente que puede interpretarse incluso con la falta gravísima de cancelación. Nosotros tuvimos un caso de cancelación de agente de aduanas en donde efectivamente vamos al tema de levantes fraudulentos, ¿sí? Obtener levante de manera fraudulenta, bueno, ese obtener levante de manera fraudulenta se ocasionó por un programa grandísimo que hubo en liquidaciones oficiales que la DIAN le causó al importador por un tema X, porque no voy a dar el ejemplo con el dato real porque ya es muy famoso, con un tema X. Y posteriormente le llegó la sanción de cancelación al agente de aduanas porque la DIAN interpretó que efectivamente la agencia de aduanas debía conocer cómo era el proceso de transformación en la operación en zona. Obviamente ese caso se ganó, pero miremos que se fueron incluso a dos temas copartícipes del tema del levante fraudulento, que era la ausencia de diligencia y cuidado en el conocimiento y seguimiento de las operaciones de su cliente.
El caso se ganó en derecho, pues porque no da lugar a la aplicación de la sanción, porque no se logró probar que efectivamente el levante hubiese sido obtenido de manera fraudulenta. Fraudulenta es oscuro, contrario, ¿sí? Los levantes fueron obtenidos de manera legal, con la presunción de revisión completa de todos los documentos, que precisamente por eso esa diligencia y cuidado fue la que nos ayudó a ganar el tema. Pero ahí es donde viene que esa responsabilidad de mantener los requisitos mínimos no es solo del área gerencial, o sea, baja hasta el área operativa e involucra otras áreas que deben estar prendiendo alertas sobre efectivamente el cumplimiento de las obligaciones. Viene otro dentro de las obligaciones, al ser obligado a garantizar la idoneidad y conocimiento, y es que cuando yo suscribo declaraciones en nombre de terceros, tengo sanciones expresas como el 2.6, en donde me dicen por hacer incurrir, o finalmente me hacen partícipe a mí porque yo soy declarante. Entonces ahí tenemos las sanciones del 6.15, 6.17, 6.19, que ahí es donde también debemos tener la suficiente diligencia y cuidado en efectivamente al momento de diligenciar esas declaraciones de importación o exportación, pues de estas sanciones, pues ya miren, hay una que aparte de las del 6.16, 6.15, 6.16, 6.19, perder la totalidad de sus agentes las evaluaciones de conocimiento técnico que realice la DIAN. Hoy la DIAN no las está haciendo, pero preparémonos porque posiblemente después de todo este tema de la normativa que involucra el tema de transparencia, que fue la ley que salió en diciembre del año pasado, posiblemente la orientación sí sea poner en funcionamiento esas evaluaciones. No lo hace porque no tiene la capacidad técnica de hacer las validaciones y las revisiones, ni de atender además las evaluaciones de seguimientos, pero está ahí, ¿cierto? Está ahí como están ahí otras condiciones. Aquí vienen efectivamente las que se vinculan con el tema de conocimiento del cliente, el área de sistemas, que no es solamente el área de sistemas. Si yo todos los días entro a la página web de mi compañía y me voy dando cuenta que está desactualizadita, pues me voy dando cuenta que puedo ir informando, ¿cierto? Porque, vuelvo y digo, el ejercicio de esta actividad está dentro de el rigor del ser humano. Aquí no trabajan robots, aquí todos nos podemos equivocar, pero no necesariamente porque yo no tengo que hacer el trabajo del otro, pues no reporto la inconsistencia, ¿sí? Porque cualquier reporte de alguna de estas inconsistencias de las que estamos hablando, en materia de conocimiento del cliente, en materia de patrimonio, en materia de operatividad, en materia de documentos, en materia de utilización, si yo me estoy dando cuenta de que mi compañero está prestando el carnet, se está quitando los logos distintivos de la empresa en el puerto, en el aeropuerto, en el personal operativo, los está trasladando a terceros. Aquí tenemos un sistema de alerta que es posible que no tenga que revelar mi identidad, que ya el área de gestión de seguridad y de calidad les ha debido compartir, que es todo el sistema que hemos implementado para el reporte de amenaza o riesgo. Ojo, la amenaza o riesgo no es la amenaza catastrófica. La amenaza o riesgo es efectivamente ese riesgo en el que puede incurrir la compañía porque no se esté adecuando un procedimiento, sea de un área específica o de una persona específica, y que pueda estar atentando con la continuidad del negocio o que pueda prestarse efectivamente para la realización de ilícitos. Entonces, todo ese sistema de validación, todo ese sistema de reporte, todo ese sistema ya Aileen se los debe haber compartido para que ustedes puedan ir subiendo cada una de estas inconsistencias. Y en este tema del sitio web, pues es importante que hagan los requisitos mínimos para el mantenimiento de la información en mi calidad cuando la gente van a recordar que cuando yo baje, ya pues no es obligación subir los estados financieros, pero sí tener reportados los auxiliares, los representantes, las sedes, las operaciones, el tipo de servicio, el alcance de servicio, que son condiciones mínimas que aparecen en ese numeral tercero del 37 y que además la doctrina lo ha dicho. ¿Para qué sirve ese tema de alineación? Aquí es importante, a mí me encanta analizar ese 2.6 porque aunque es una normativa que desde el punto de vista fiscal no debiera existir,
porque es un verbo en blanco, hacer incurrir, que es hacer incurrir, que entiende la entidad por hacer incurrir para imponerme solidariamente el efecto de un incumplimiento que pudo estar en cabeza directa del importador. Entonces, como yo con cualquier actividad puedo hacer incurrir o en una liquidación oficial o en una sanción o en un decomiso, pues ahí viene todo el respaldo del por qué sí debo garantizar la adecuada gestión documental y de validación. Primer documento que me llega un borrador de factura, me llega un proforma invoice, me llegó el proforma invoice. Segundo documento que me llega, me puede llegar una lista de empaque provisional. Estoy hablando de documentos provisionales que me llegan, ¿cierto? De documentos provisionales. Listo. Desde ahí ya estoy gestionando trámites previos a la llegada de la mercadería. ¿Por qué habla de trámites previos a la llegada de la mercadería? Porque cuando, por allá en la normativa del 1165, habla de la obligación aduanera de la importación, ¿sí? Habla de trámites previos, ¿sí? Entonces, ¿qué son trámites previos? Trámites previos es lo que ocurre antes de, ¿sí? Y cuando la normativa me define qué es mercancía presentada, me dice que es aquella que ha sido introducida al territorio nacional, presentada y amparada a través de un documento de transporte y de un manifiesto. Obsérvese que entonces todo lo que ocurre antes de, previo a, antes de, pudiera generarse como obligación mía de revisión, sí o no. Entonces nosotros vamos a decir, pues que nosotros no somos los compradores de la mercancía, ¿sí? Todos los trámites previos los debe cumplir efectivamente el importador, sí, pero entonces ahí viene todo el tema del mandato, ¿sí? Del ejercicio del mandato, del efecto de ser mandatario, del efecto de suscribir declaraciones aduaneras. A pesar de que dentro del primer obligado en el régimen de importación sea efectivamente el importador, obsérvese que hay normativas que me hacen responsable por las actuaciones de un tercero, en este caso el importador, ¿sí? Y este 2.7, que sí es muy importante para nosotros, mire que está dentro de nuestro régimen sancionatorio, es no informar a la DIAN sobre los excesos o diferencias de mercancías encontradas con ocasión al reconocimiento físico de las mercancías. Entonces, ahí viene la participación, casi que por normativa obligatoria nuestra, aunque sea facultativa, de esos reconocimientos previos y de la efectividad del reconocimiento previo. Vuelvo a insistir, ojo con esa relación que tengo con los operadores portuarios que están haciendo reconocimientos previos a nombre del importador. Quien firma el informe final es el agente de aduana y no ellos. Es decir, que quien se obliga ante terceros soy yo, ¿sí? Entonces voy a dudar de lo que hizo el tercero. Entonces ahí me van a preguntar la gente, yo tengo que mandar todos los días al funcionario, en cada ocasión que me pidan una inspección previa a mi funcionario para que acompañen al operador de comercio exterior. Eso sería el estado ideal. Les digo la verdad porque soy yo el que estoy suscribiendo en nombre de él una mercancía que yo no vi, ¿sí? Pero que me hago responsable de ese documento de soporte. Que además me lleva a una sanción, al 2.7, ¿sí? No haber informado correctamente los excesos. Esta del numeral tercero, efectivamente ya conlleva, por ejemplo, esto, no es pedir una vez que firme el acto administrativo de autorización, los carnets que identifican, pues ya hoy nosotros no la tenemos, porque efectivamente en esa primera etapa se estudiaron, pero sí estamos obligados a utilizarlos en debida forma o a destruirlos una vez efectivamente tanto termine mi relación laboral con mi empleado como efectivamente cuando me hagan impuesto la sanción de cancelación. Entonces, observemos por qué la importancia de mantener un buen uso de este tema de identificación en la circulación, en este caso de carnet, sobre todo para los agentes de aduana o representantes aduaneros y auxiliares de la función aduanera. Porque van acompañados de esa obligación que yo tengo desde el área de recursos humanos de que cuando termine mi vinculación laboral con esa persona, pues efectivamente yo pueda garantizar la destrucción de los mismos, porque es lo que me van a auditar a mí cuando en las validaciones del área de fiscalización aduanera
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, efectivamente me llegue. Recordemos que la autoridad aduanera, desde la subdirección de registro, que es la subdirección donde efectivamente a mí me validan todos los requisitos de mantenimiento de la autorización, me hacen revisiones anuales del cumplimiento de requisitos mínimos, ¿sí? Viene obligaciones ya muy de vinculación con mi cliente, y es como yo soy quien guarda la custodia y cuidado por un término que me da la norma de esos documentos que hemos llamado originales, desafortunadamente, porque todavía no negociamos ni validamos ni hacemos operaciones de comercio internacional para obtener el levante de las mercancías o para realizar la exportación de los mismos a través de documentos electrónicos al 100%, excepto algunos como algunos certificados de origen con algunos acuerdos, como México, Chile y actualmente Brasil. Pues yo sí estoy obligada, primero, a la debida custodia y cuidado de esa documentación, y en segundo lugar, a mantener, expedir copias de esos documentos. Cuando el importador me pida copias de sus documentos, no se les olvide, saco la copia y le pongo en el reverso de cada documento: este documento es fiel copia del original, que se encuentra salvaguardado por la Agencia de Aduanas, Comercio Exterior y Asesores, SAS, NID 890-933-171-4, ¿sí? Entonces, es siempre que entrega una copia, debo suscribir la condición de copia, ¿sí? ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer uno de los representantes aduaneros, que además suscribe las declaraciones. Entonces, aquí viene también el tema: ¿por qué somos tan insistentes con conocimiento del cliente, con manuales de calidad, con códigos de ética, con retroalimentaciones como esta? Porque obsérvese que no hacerlo también me da sanción. Entonces me van a decir: ¿toda sanción? Sí, toda sanción. Entonces, ¿cómo participo yo? Pues además de participar con el trámite de todos estos regímenes, pues participo con la debida diligencia y cuidado de entender que desde mi puesto de trabajo, pues puedo contribuir a garantizar el plan de continuidad del negocio y a evitar sanciones aduaneras para la compañía. Viene entonces un tema importante, y es que se confunde mucho, ya que estamos hablando de operativa, ya hablamos mucho del reconocimiento previo, hablamos de los requisitos mínimos, hablamos de que para ustedes es un activo fijo su carnet y su firma electrónica cuando sí lo tengan, y vamos a hacer un ejercicio comparativo actual de la confusión que existe entre una declaración anticipada y una resolución anticipada. Son dos condiciones procesales y sustanciales completamente distintas. ¿Por qué hablo sustanciales? Porque declaración es el documento a través del cual yo doy fe, exteriorizo, materializo la ocurrencia de un régimen aduanero. Eso es una declaración aduanera, ¿sí? Y una resolución es un acto administrativo de fondo que califica el cumplimiento de un requisito, o la imposición de una sanción, o finalmente la calificación de un usuario desde el punto de vista aduanero. Son los tres tipos de actos desde el punto de vista de fondo. Primero, una declaración anticipada, como lo dije ahorita, si la declaración es el documento a través del cual yo exteriorizo o doy fe del amparo de un cumplimiento de un régimen, desde el punto de vista de la importación de mercancías, esa declaración anticipada nace a la vida jurídica con esa condición de poder mantener previamente la información o la declaración aduanera antes de que llegue la carga al territorio aduanero nacional, ¿sí? Y esa declaración anticipada puede ser voluntaria o puede ser obligatoria. El mundo está trabajando con el tema de facilitación al comercio, de poder reconocer previamente la llegada de la mercancía, tener la información con la finalidad de que las liberaciones sean lo que conocemos como despachos directos o despachos ligeros o despachos inmediatos de la mercadería, ¿sí? Que no tengan un término de demora adicional en las zonas primarias, como es lo que hoy tenemos normativamente hablando, los traslados a los depósitos o a las zonas primarias con un término de almacenaje de un mes prorrogable por otro mes. Esa es la declaración aduanera, que digo, puede ser voluntaria o puede ser obligatoria. ¿Cuándo es obligatoria? Desafortunadamente yo no estoy de acuerdo con las obligatorias, porque
genera una violación del principio de igualdad en el tratamiento de la carne. Hoy nuestras declaraciones obligatorias obedecen supuestamente anticipadas a unas condiciones de control del contrabando, como en materia de textiles, como a veces les ponen no solamente por el prototipo de la mercancía o el tipo de mercancía, sino también por la naturaleza de la misma, sino también por el origen de la misma. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, hoy un ejemplo claro de lo que ocurre con la confección de los textiles. La resolución anticipada es un mecanismo de facilitación al comercio que nace desde lo que la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio ha previsto como alternativas para facilitar la relación sector privado-aduana y para garantizar el conocimiento previo de condiciones como el origen, ya te los voy a pasar. No, me voy a volver. Como el origen de la mercancía, la valoración de la mercancía, la clasificación oficial de la mercancía, digamos, sobre estas tres características iniciales primordiales es sobre lo que nuestra normativa aduanera ha definido aquellas condiciones sobre las cuales previamente a la llegada de la mercancía, previamente o posterior, yo puedo pedirle a la aduana, mire, revíseme de manera a través de un acto administrativo con el reconocimiento previo del ejercicio de las condiciones de mi operación, si efectivamente estas operaciones de negociación que yo tengo ordinarias con Brasil cumplen de manera permanente el tema de origen y hacen toda una validación sobre la aplicación de los acuerdos siempre y cuando se conserven los mismos documentos, siempre y cuando se conserven la misma trazabilidad de la operación y me emiten un acto administrativo que es un documento soporte en las importaciones, ¿sí? Como ocurre incluso hoy con el tema de las unidades funcionales o las clasificaciones oficiales. Entonces vamos a hablar de esa declaración anticipada obligatoria, donde me ponen un término de mínimo de días, se dice antelación mínima de 5 días, se limita el término máximo que teníamos hasta 15 días y pues me está hablando independientemente del trayecto corto o largo, que es una antelación mínima de 5 días. Y finalmente, vuelvo y les digo, sobre todo para estas obligatorias se da ese término mínimo, si se incumple el término mínimo, pues me imponen la respectiva sanción, que incluso a mí me pueden hacer responsable si no demuestro que pues, ¿cómo yo hago para demostrar que efectivamente no pude presentarla dentro de los términos mínimos? Pues primero que tengamos efectivamente la versión del importador en donde efectivamente él nos haya entregado los documentos de manera tardía, extemporánea, donde la operación logística, tengamos que la operación de vuelo o llegada de la motonave hacia adelante por alguna condición de índole logístico que podamos certificar a través de documentos que así lo demuestren directamente expedido por el operador logístico. Y la voluntaria, que finalmente está dentro de un término de reglamentación, que la puedo presentar en cualquier momento, pues efectivamente es aquella que no está dentro de las condiciones del artículo 41 como obligatoria por el prototipo de mercancía. Viene igual un tema ya más de forma sobre aquí todos debemos mantener por lo menos la revisión efectiva de nuestro carnet que cumpla efectivamente con las condiciones mínimas de expedición, porque no me voy a detener en este tema, y pues viene todo el régimen sancionatorio sobre el tema de conocimiento del cliente, qué es lo que estamos pidiendo actualmente en la compañía. No nos estamos solamente suscitando sobre este tema de conocimiento del cliente en realizar las visitas como les dije ahorita. Esto es muy importante, entender que yo todos los días puedo estar verificando como jefe inmediato la actualización de la información dentro de nuestra compañía. Hay un canal de acceso a las carpetas confidenciales del cliente. Es decir, no todos tienen acceso a la carpeta confidencial del cliente, pero sí todos tenemos la obligación de reportar si hay un cambio dentro del alcance de la revisión que yo tenga que hacerle al cliente en el
puesto de trabajo en el que me esté desenvolviendo, ¿cierto? Aquí viene, aunque nuestra agencia de aduanas no le presta servicio directo a las personas naturales por lo complejo que es hacer la validación del riesgo, pues es importante advertir que muchas veces hacemos operación de homenajes por cuenta de terceros o por cuenta de alguna operación especial. No siempre una persona natural, como persona natural en una operación de homenaje pues una actividad comercial, entonces no voy a tener este articulito porque esto me lo preguntan mucho, ¿sí? Lo que son homenajes, lo que son equipajes de viajeros, muchas veces los cambios de régimen de tráfico postal envío urgente porque me mandaron un regalo y entonces por alguna condición de peso, por alguna condición de valor, se nos presenta mucho, yo no tengo que estar obligada a demostrar que tengo una actividad comercial, ¿cierto? Este requisito es solo para aquellas personas naturales que estén registradas con actividad comercial porque realizan actividades comerciales y entonces efectivamente sí se les exige un mínimo de existencia contable, como mantener los balances, como mantener las causaciones de facturación, como tener los registros mercantiles actualizados y mantener actualizado el registro único tributario, que es una validación que tenemos que tener nosotros, no solamente frente a las obligaciones aduaneras que se asumen, sino también a la condición del domicilio, porque dentro de esta confrontación que uno encuentra, normalmente ya no pasa, pero por lo menos que haya coincidencia entre la actividad que tengo registrada en Cámara de Comercio con el RUT, y digo ya no, porque ya cada que voy a hacer un cambio de domicilio o un cambio de objeto social, una actualización, siempre en las cámaras de comercio me piden efectivamente hacer la actualización del registro único tributario como trámite previo, ¿sí? Nosotros tenemos aquí casos muy especiales. Esos casos especiales es cuando les prestamos los servicios de importación a entidades del orden nacional, del orden público, cuando efectivamente hacemos operaciones con entidades vigiladas por la superintendencia financiera, es decir, con entidades financieras, cualquiera de los bancos en segundo o tercer nivel, y cuando, por ejemplo, también hacemos trámites a entidades diplomáticas, porque efectivamente ellos tienen un régimen especial de validación de información, pero no exclusivo de todo, es decir, sí pedimos por lo menos que nos certifiquen como lo hemos tenido con importaciones para el tema de bomberos, que efectivamente quien está suscribiendo el contrato de mandato tenga desde el punto de vista de la carrera administrativa y de la facultad de representación de la entidad. Esto lo mantenemos mucho con la operación que tenemos con un cliente actualmente, que la persona jurídica que estamos a representar efectivamente podamos someterla a algún tratamiento especial en materia de franquicia del tributo, y si hacemos validación por lo menos documental y física de a quién le vamos a hacer y a realizar el trámite independientemente de las excepciones. Como última reflexión, soy responsable como funcionario de una agencia de aduanas, sea del área operativa, sea del área gerencial, sea del área administrativa, de entender que la continuidad de la autorización es mi responsabilidad. Segundo, que esta agencia de aduanas hasta el momento no ha tenido faltas gravísimas que lo hayan puesto en peligro de su continuidad y esperamos que así sea. Tercero, que ser operador económico autorizado significa tener doble responsabilidad en la vigilancia de estos requisitos que hoy repasamos, porque normalmente me hacen capacitaciones de cómo debo diligenciar la declaración de importación, la declaración de exportación, de cómo mantener el régimen de valoración, de clasificación arancelaria de mercancía. Hemos hecho muchos repasos, pero hoy el principal repaso es démosle una lectura permanente a las obligaciones que tengo como agente de aduana. Y en ese sentido, entender el por qué, incluso hasta en una operación de verificación previa de mercancía, debo ser cuidadoso, incluso hasta con los elementos de identificación de mi compañía. Cómo estoy efectivamente informando a las autoridades y suscribiendo esos informes que quedan con cargo a la compañía para la cual laboro, porque eso es lo que me va a dar a mantener a mí la acreditación de mi calidad como agente de aduana de bajo riesgo, independiente que sea o no sea operador económico autorizado. Los invito entonces
a mantener una lectura permanente de las normas desde el área jurídica. Estamos muy atentos con la doctora Laura y mi persona a escucharlos y absolver inquietudes, pero más que absolver inquietudes, a compartir con ustedes la interpretación de la norma. Feliz día. Gracias.